Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Continuamos nuestro estudio de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia, publicado por el Papa San Pío X. Estamos en la pregunta 815 y siguientes. Nos habla del sacramento del orden, del sacerdocio. El orden sagrado es el sacramento que da la potestad de ejercer los sagrados ministerios que mira al culto de Dios y a la salvación de las almas, e imprime en el alma un carácter de ministro de Dios. Hay tres sacramentos que imprimen un carácter, es un sello espiritual que nunca se borra: el bautismo, la confirmación y el sacerdocio. Entonces el sacerdocio fue cristiano, el sacerdocio cristiano fue instituido por Cristo mismo y da a los apóstoles, que eran sacerdotes, el poder de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, la Eucaristía, de dar culto a Dios y preocuparse por la salvación de las almas. En efecto, les dio el día de la resurrección el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, y a quienes lo retienen quedan retenidos, dijo Cristo nuestro Señor a los apóstoles. Y los apóstoles comunicaron estos poderes a los siguientes. Veamos un poco, en resumen, unas verdades fundamentales de la fe católica acerca del sacerdocio. El orden sacerdotal es un verdadero y propio sacramento instituido por Cristo mismo. Esto es de fe. Quien niega esto es hereje declarado. Es un hereje, lo declara así el Concilio de Trento contra los que rechazan el sacerdocio. Contra la doctrina protestante del sacerdocio universal de los laicos, el Concilio de Trento declaró que existe en la Iglesia Católica un sacerdocio visible y externo, una jerarquía instituida por orden divino, ordenación divina, es decir, un sacerdocio especial y un especial estado sacerdotal, esencialmente distinto del estado de laico. En este estado sacerdotal se ingresa por medio de un sacramento especial, el sacramento del orden sacerdotal. El Concilio de Trento dice: si alguien dijera que el orden sacerdotal no es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo nuestro Señor, bien sea anatema, es decir, está totalmente equivocado. ¿Y dónde está esto en la Biblia? Es siempre lo mismo. Aunque no tuviéramos Biblia, y los primeros años de la Iglesia no había Biblia, al menos no había Nuevo Testamento escrito. Y bien, en los relatos bíblicos sobre la admisión de alguna persona en la jerarquía eclesiástica, aparecen claramente todas las notas de la noción de sacramento. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, nos habla de la institución de los diáconos según la interpretación tradicional de la Iglesia, los cuales, los 7 varones, fueron presentados a los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces los apóstoles, orando, dieron el Espíritu Santo, impusieron las manos a los 7 primeros diáconos. En los Hechos de los Apóstoles 14:22 se refiere a la institución de los presbíteros. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. Ahí vemos San Pablo hacer presbíteros en cada comunidad. Y San Pablo escribe a su discípulo Timoteo: por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Lo hizo obispo. 2 Timoteo 1:6 y también 1 Timoteo 4:14. No descuides la gracia que posees,
que te fue conferida en medio de buenos augurios con la imposición de las manos de los presbíteros. Entonces vemos aquí que los apóstoles, que eran ya sacerdotes mayores, lo que llamamos hoy obispos, ordenaban lugartenientes, les daban poder sacerdotal. Veamos un poco más en la Biblia. En el Nuevo Testamento Jesús escogió entre sus discípulos un grupo de 12 a los que llamó apóstoles en San Mateo 10, 2, 4, San Marcos 3, 13, San Lucas 6, 12, y a los que dio el encargo de continuar su misión. Entonces nuestro Señor no dio el encargo de continuar su misión a cualquiera y a todos y cada uno, sino a los 12. A esos apóstoles dio autoridad y poder espiritual sobre todos sus discípulos. En San Mateo 18, 15, 28, 19. Vayan todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen. San Lucas 24, 44, San Juan 20, 21. Pero tenían que ejercer esta autoridad y poder bajo la dirección o primado de San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra mi iglesia. En San Mateo 16, 18. Pedro, me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. San Juan 21, 15 y siguientes. Así pues Jesús instituyó para su iglesia una jerarquía sagrada, hieros arque, autoridad sagrada. Eso significa jerarquía, autoridad sagrada. En Hechos, a donde se expone cómo la comunidad primitiva se desenvuelve en la Iglesia Universal, aparece constantemente esta jerarquía, la cual experimenta pronto también, según actos, una ampliación natural, cuando los apóstoles asocian a su ministerio a los 7 diáconos como sus delegados, Hechos 6:6, y encomiendan la dirección y administración de las iglesias particulares a determinados presbíteros, 11, Hechos 11, 27, 14, 22, 20, 28, que siguen sin embargo sometidos a la autoridad de los apóstoles. Entonces los presbíteros, los ayudantes, los colaboradores ordenados por los apóstoles, dependen de los apóstoles. 2 Corintios 11, 28. Junto al título de anciano, es decir, presbítero, también ahí concurre el título de episcopos, inspector, vigilante, obispo, guardián. Estos dos títulos siempre son prácticamente sinónimos en el Nuevo Testamento. Episcopos indica más bien el ministerio. Presbíteros, la dignidad de la autoridad eclesiástica. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles 20-28 dice: cuídense de ustedes el rebaño que el Espíritu Santo puso al frente de la iglesia como obispos. También vemos en Tito 1:5-7: te dejé en Creta para que instituyas presbíteros en cada comunidad. Entonces los apóstoles recibieron de Cristo poderes, y estos poderes fueron comunicados a sus sucesores mediante la imposición de las manos. Tenemos obispos, tenemos presbíteros, tenemos diáconos. Todo esto está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles especialmente. Tenemos, digamos, el obispo. Y bien, el obispo, episcopos en griego, significa literalmente inspector, guardián, vigilante. En el Nuevo Testamento el nombre se aplica una vez a Cristo como pastor y guardián de nuestras almas, 1 Pedro 2:25. Entonces los obispos son los sucesores de los apóstoles. La autoridad suprema de la comunidad, estaba en la mano de los apóstoles, y se la transmitían a sus colaboradores de confianza, como Tito, Timoteo, por ejemplo. 1 Timoteo 3, 1:15 y 5:22 y Tito 1:5.
y a otras personas que figuraban como fundadores de las comunidades enviados por los apóstoles. No es cualquiera que va a fundar una iglesia de su propia cosecha y hacer lo que quiere con ella. No, hay un orden. Cristo nuestro Señor dio poder a los apóstoles confiaron estos poderes a sus lugartenientes, que llamamos obispos y presbíteros, y el ayudante del presbítero o del obispo es diácono, el que sirve. Entonces es algo muy importante de ver que hay un orden sagrado desde el inicio en la iglesia. Por ejemplo, hablando del sacerdote San Gregorio Niceno, compara la ordenación sacerdotal con la consagración de la Eucaristía, un sacramento divino. Dice, esta misma virtud de la palabra hace al sacerdote excelso y venerable, segregado, es decir, separado de las gentes por la novedad de su ordenación. Ayer, anteayer era todavía uno de tantos, uno del pueblo. Ahora se convierte de repente en guía, perfecto, maestro de la piedad, consumador de los misterios recónditos. Y eso sin que haya cambiado su cuerpo o su figura. Al exterior sigue siendo el mismo que era antes, mas por una virtud y gracia invisible, su alma invisible se ha transformado en algo mejor por la ordenación sacerdotal. Y Santo Agustín compara el orden sacerdotal con el bautismo. Ambos son sacramentos y ambos se administran al hombre con cierta consagración. Aquel cuando es bautizado, cuando es ordenado. Por eso en la Iglesia Católica no se puede repetir ninguno de estos dos sacramentos. Hay 3 sacramentos, dijimos, que imprimen un carácter, un sello espiritual que nunca se borra: orden sacerdotal, confirmación y bautismo. Se habla también de las órdenes sagradas. Hay las órdenes sagradas, generalmente se enumeran como 7 órdenes sagradas, 4 inferiores o menores, que son hostiario, portero, lectorado, lector, exorcista y acólito, y 3 superiores o mayores, a saber, subdiaconado, diaconado y sacerdocio, sacerdote y obispo. Esto es lo tradicional, lo clásico. Actualmente las órdenes menores fueron suprimidas por las últimas reformas. Las 7 órdenes las encontramos reunidas por primera vez en una carta del Papa Cornelio, en el año 251-253. El Papa habla aquí de los 7 órdenes, los menores, los superiores. Los menores es una preparación, son sacramentales, preparación para el sacerdocio, y esto sí ayuda al joven que aspira al sacerdocio, preparándose poco a poco, recibiendo estos sacramentales de las órdenes menores. Entonces, esto por gracia fueron suprimidos actualmente. Las 4 órdenes menores, el subdiaconado, no son sacramentos, sino sacramentales, bendiciones especiales. El presbiterado es sacramento, esto es de fe. El sacerdote, el obispo, recibe un sacramento que graba en su alma este sello que nunca puede borrarse. Y el Concilio de Trento hizo la siguiente declaración contra los reformadores, más bien los revolucionarios, Lutero y sus compañeros: si alguien dijere que el obispado no es superior al sacerdote, anatema sea. La superioridad de los obispos tiene lugar tanto en la potestad de la jurisdicción como en la de orden. Entonces nadie puede hacer otro sacerdote, otro
diácono, otro sacerdote, si no es obispo. Es el obispo que tiene la plenitud del sacerdocio. El diaconado, el presbiterado y el obispado son grados sacramentales del orden. Son los órdenes mayores. El poder sacerdotal encuentra toda su plenitud en el obispado y alcanza un grado menos perfecto en el presbiterado. Entonces vemos que el sacerdote puede confesar, puede celebrar la Santa Misa, puede dar los santos óleos, puede casar, puede bautizar, pero no puede hacer otro sacerdote. Es el obispo que hace otro sacerdote. Esto dice la fe católica, la teología católica acerca del orden sacerdotal. Es algo muy, muy hermoso. El sacramento del orden confiere gracia santificante a todo aquel que la recibe. Además del carácter, le aumenta la gracia, la santidad en su alma. El Papa Pío XI, en su encíclica Ad Catholicis Sacerdotii de 1935, dice: el sacerdote recibe por sacramento del orden una nueva especial gracia y una particular ayuda por la cual es capacitado para responder dignamente y con ánimo inquebrantable a las altas obligaciones del ministerio que ha recibido y para cumplir las arduas tareas que de él mismo dimanan. Entonces el sacerdote, al ordenarse, no solamente recibe el carácter sacerdotal que lo hace apto para celebrar los santos sacramentos, también recibe un aumento de gracia y recibe también lo que llamamos la gracia sacramental que Dios le promete de ayudarle para cumplir con sus deberes. El sacramento del orden, dijimos, también imprime un carácter en todo aquel que lo recibe. Esto es de fe. En ese carácter impreso por el sacramento se funda la imposibilidad de recibirlo de nuevo e igualmente la imposibilidad de volver al estado laical. El carácter es algo sagrado que nunca se borra. Aunque un sacerdote, por desgracia, haya sido reducido al estado laical, queda sacerdote, pero no puede ejercitar, salvo en caso de peligro de muerte. El carácter del orden capacita al que lo posee para participar activamente en el culto cristiano, y por ser este culto un efluvio del sacerdocio de Cristo, para participar en el mismo sacerdocio de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es la potestad del orden? El sacramento del orden confiere al que lo recibe una potestad espiritual permanente. En el carácter sacramental radican los poderes espirituales conferidos a los ordenados en cada uno de los grados jerárquicos. Estos poderes se encuentran principalmente en torno de la Eucaristía. Entonces el sacerdote recibe el poder de consagrar el cuerpo, sangre de Cristo y absolver de los pecados y dar los santos óleos. Y el obispo recibe el poder de ordenar, consagrar otros sacerdotes. Dijimos, solo el obispo tiene el poder de hacer otros sacerdotes. Por esta razón, todo obispo consagrado válidamente, aunque sea hereje, cismático o simoniaco, o se haya excomulgado, puede administrar válidamente el sacramento del orden, suponiendo que tenga la intención requerida y observe el rito externo de la ordenación, al menos en su parte esencial. Esto también es importante, por eso hay cristianos separados de la Iglesia Católica que tienen la sucesión apostólica, por ejemplo los ortodoxos, las iglesias orientales, por desgracia, aunque separados, bien tienen el obispado, tienen válidos obispos, por lo tanto
puedan consagrar otros sacerdotes. Cuando un obispo, por ejemplo, un sacerdote ortodoxo, se hace católico, acepta la Iglesia católica, la fe católica en su plenitud y la autoridad de la Iglesia católica, bien, no se vuelve a ordenar. ¿Por qué? Porque ya está ordenado. Como una persona bautizada, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, válidamente bautizada, bien, no se puede volver a bautizar. Por desgracia, nuestros hermanitos separados, esperados, que regresan a la Iglesia Madre, los protestantes, no tienen sacerdocio. Lutero eliminó el sacerdocio por completo, dejó predicadores catequistas que llama pastores, pero no son sacerdotes, no tienen ninguna autoridad divina. No pueden ni consagrar el cuerpo de Cristo, ni perdonar los pecados, ni dar el Espíritu Santo, ni los santos óleos, no tienen nada, son simples laicos. Lo que hacen absolutamente es vacío, es siempre laico. Y los anglicanos, ¿qué? Bien, por desgracia, los anglicanos, al falsificar la fe católica, perdieron la sucesión apostólica. Porque no es seguro que la ordenación del arzobispo anglicano Matthew Parker en 1559 fuera efectuada por un consagrador válido, o al menos simplemente ordenado. Por eso, el Papa León XIII, en su carta Apostolis de Cure, de 13 de septiembre de 1896, declaró inválidas las órdenes anglicanas. La declaración de invalidez se funda en que en la nueva fórmula ordinatoria de Eduardo VI, introducida en 1549, las palabras Accipe Spiritum Sanctum, que son consideradas como forma y acompañan la imposición de manos, no designa claramente el grado de orden jerárquico ni los poderes que con ese grado se confieren. La adición de las palabras ad officium o opus presbyteri, etc., es posterior y tardía. Además, hay otra razón, es que falta la intención de comunicar los poderes esenciales del sacerdocio, que son el ofrecer el sacrificio de la misa y perdonar los pecados. Entonces, por desgracia, los anglicanos no tienen sacerdocio, aunque digan arzobispo de Canterbury, obispo, etcétera, no tienen nada. Es una otra desgracia. Por eso, todo el siglo XIX y la primera parte del XX son centenares de pastores protestantes, disque sacerdotes anglicanos, se hicieron católicos. Todavía hasta la fecha, hace unos pocos años, unos 500,000 anglicanos se hicieron católicos, y los solteros entre ellos, unos que otros, fueron ordenados sacerdotes en la iglesia católica. Entonces dijimos, solo el obispo puede hacer otros obispos u otros sacerdotes. Es algo importante esto. También para la ordenación de un obispo, desde siglos y siglos atrás, hace falta 3 obispos. Tres obispos. Pero en sí no es absolutamente necesario. Un solo obispo puede ordenar otro obispo. Hemos visto que el ministro ordinario de todos los grados del orden, tanto de los sacramentales como de los no sacramentales, es solo el obispo consagrado válidamente. Y para ser otro obispo, dijimos, hace falta 3 obispos, y el Papa Pío XII los hizo co-consagrantes. Co-consagrantes es algo importante, es decir, los 3 consagran por igual al obispo. Sin embargo, un solo obispo tiene potestad para ordenar a otro obispo. Es algo importante esto. Los obispos, queridos hermanos, son los guardianes de la fe, son los guardianes de la fe, y son ellos que comunican el sacerdocio. Por eso es importante rezar por los obispos para que cumplan con sus deberes. Los buenos que avancen en santidad y bondad, y por desgracia los mediocres
que Dios los ayude a recapacitar, porque tendrán tendrán grandes cuentas que dar a Dios nuestro Señor. Por desgracia, como dijo el Papa Juan Pablo II, en 1981, se han esparcido en la Iglesia verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, y la liturgia fue manipulada. Ahora hay obispos que fueron educados en una teología nueva, superficial, no realmente profunda, y ya quizás no saben qué es ser obispo, y por eso andamos como andamos. Entonces rezamos por esta gente que recapacite, y los buenos, que Dios les dé más fuerza para cumplir con sus deberes. El sacramento del orden solo puede ser recibido válidamente por un bautizado de sexo masculino. Entonces, esto de querer ordenar mujeres, obispas, sacerdotisas, etc., es protestante, es laico, no vale nada. Tiene que ser un hombre de sexo masculino. El derecho divino positivo prescribe que solo los varones están capacitados para recibir el sacramento del orden. Cristo solamente llamó a varones para que desempeñaran el apostolado, según el testimonio de la Escritura, 1 Corintios 14:34, 1 Timoteo 2:11. Y conforme a la práctica incesante de la Iglesia, los poderes jerárquicos solamente se conferían a personas que fuesen del sexo masculino. Ahora, si en la Iglesia primitiva se escogió unas mujeres piadosas llamadas diaconisas, es decir, servidoras, que servían para ayudar al presbítero, al obispo, a bautizar mujeres mayores, es una manera de hablar. No son sacerdotes, no tienen ningún poder sacerdotal. Y los que quieren hoy mezclar todo, es bien que lo digan. Se hicieron protestantes, quieren ser protestantes, es bien que se vayan, pero no que no roben el título de católico. En lo concreto, como Cristo es masculino, y bien escogió a los apóstoles masculinos para entregarles, darles sus poderes divinos. ¿Qué es el sacerdote? Es Cristo continuado. Recibe realmente los poderes de Cristo para bautizar y sobre todo para consagrar su cuerpo y sangre, para perdonar los pecados, para dar el Espíritu Santo y para guiar el rebaño. Los pastores protestantes, dijimos, no son sacerdotes, no tienen, por desgracia, ningún poder divino, y por eso pido a todos los hermanos separados, a todos los pobres pastores que piensan servir a Dios, que recapaciten, hijitos, lean atentamente la Escritura. Ustedes vienen de Lutero, y Lutero era un simple sacerdote, no pudo comunicar el sacerdocio, por lo tanto son simples laicos, aunque hagan gestos y ritos que parecen, pero no son vacíos, no tienen ningún poder sacerdotal. Que Cristo nuestro Señor, en su misericordia, ayude a su iglesia, ayude al Papa, a los obispos y a los sacerdotes, con sus diáconos, a cumplir con sus deberes, ayudar a las almas, a dar un culto digno de Dios y colaborar activamente a la salvación de las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.